hablando del santuario, hablando de esa simbología y la representación, el simbolismo espiritual que tiene esto para nosotros. Y de verdad que esto pueda marcar un antes y un después en algún aspecto de tu vida. Hemos hablado un poco de la parte importante que podemos encontrar en lo que es el arca del pacto. Pudimos ver cómo hay una conexión en lo que es Apocalipsis capítulo 4 del 2 al 6 y en Éxodo capítulo 25 versículo 22, que uno es el del Nuevo Testamento y otro es del Antiguo, tienen una relación. Apocalipsis menciona cosas que estaban en el santuario. Estamos tratando de este estudio llevar a tu mente la importancia que tiene el santuario para nosotros y todos los elementos que estaban allí dentro. Hablamos del arca del pacto, mencionamos algunas cosas, más adelante vamos a desarrollar un poco esto, porque el arca del pacto tiene algo importante y es que tiene dentro de su contenido varios elementos que tienen una aplicación bastante importante para la vida de todo cristiano. Y es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Ya vimos la parte del trono de Dios, pero hay otros elementos en el libro de Apocalipsis que también estaban en el santuario. Por ejemplo, el candelabro. Tenemos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 lo siguiente. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. O sea, vimos el trono de Dios, pero delante del trono que se está hablando, habían 7 lámparas de fuego, que estamos hablando nada más y nada menos que del candelabro. Fíjense cómo también el candelero o el candelabro de 7 brazos que está en el lugar santo del santuario terrenal, que era un símbolo, aquí Apocalipsis lo está mencionando, que en el cielo, delante del trono de Dios, está el candelabro. Vemos otro elemento más entonces de estas figuras del Antiguo Testamento que están en el cielo. Pero hay más todavía. Podemos ver también el mismo altar del incienso. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5 vemos que dice, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. ¿Qué altar? El altar del incienso. Y dice, con un incensario de oro, sigue diciendo, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de los santos. O sea, en el cielo había un incensario. En el cielo había incienso y un ángel que se paró entonces en el altar para ofrecer el incienso y añadirlo a las oraciones del pueblo de Dios, de los santos. En el Antiguo Testamento, en el santuario, en el lugar santo, nosotros también vemos que está el altar del incienso. En Éxodo 30, del 1 al 8, ustedes pueden encontrarlo allí, y una parte de ella dice, y harás un altar para quemar incienso de madera de acacia, lo harás. No solamente son con estos que hemos mencionado, hay muchos más. Hay más elementos que menciona el santuario, que también lo menciona el libro de Apocalipsis. Y fíjese que lo que estamos leyendo son citas del libro de Éxodo, donde mencionan los muebles. Algo importante. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice lo siguiente. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde fue abierto? Fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Mire qué interesante. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, que fue
el templo de Dios abierto en el cielo. Dice que fue en el cielo que el templo de Dios fue abierto. O sea que en el cielo hay un templo. El templo de Dios fue abierto. Y sigue diciendo el versículo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y este es uno de los elementos más importantes en la explicación del tema del santuario para hacer que el mundo que quiera creer en Dios obedezca de todo corazón. En el cielo está el arca del pacto, no la que estaba aquí en la tierra. La que estaba aquí en la tierra, la que andaba el pueblo de Israel, que la cargaba en sus guerras, era una figura del arca del pacto que nosotros podemos ver en el cielo, que menciona Apocalipsis versículo 19 del capítulo 11. Si ya entonces usted sabe que en el cielo hay un arca del pacto, es bueno que usted sepa qué contiene el arca del pacto. Vamos a ver un poco. Dice el Antiguo Testamento, que es la referencia para que entendamos cuán importante es hablar del santuario y de todo su contenido. Todo su contenido. Dice Éxodo 26, versículo 33 en adelante, colocarás el propiciatorio sobre el arca del testimonio o el arca del pacto en el lugar santísimo. En el santuario terrenal, que era una figura de lo que había en el cielo, también estaba el arca del pacto. ¿Dónde se colocó el arca del pacto? No se colocó ni en el atrio, tampoco se colocó en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, donde está el trono de Dios. O sea que el arca del pacto, que está en la misma presencia del Padre Celestial, está en el cielo. Y se nos dio una figura aquí en la tierra para que sepamos de qué manera debemos de adorar a Dios. Vamos a ver algunos elementos que contenía el arca del pacto. En primer lugar, el arca del pacto tenía 2 querubines encima de la tapa. Estos 2 querubines eran ángeles protectores. Estos querubines tenían en el centro lo que representaba el trono de Dios, la chequina, donde se posaba la presencia de Dios. Y estaban encima de una tapa que se llamaba propiciatorio, que representaba la misericordia de Dios a sus pies. Pero esa tapa estaba tapando la urna debajo, que era el arca. Esta urna dentro tenía un contenido. ¿Qué contenía entonces dentro del arca del pacto? Tenía una copa de oro con maná. Tenía una copa de oro que contenía maná. Ese maná tiene una aplicación para el pueblo de Dios. ¿Qué otra cosa había? También estaba la vara de Aarón, la vara del sacerdote Aarón. Esa vara también tiene una aplicación muy importante para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero también había otro elemento dentro de la urna. Estaban las 2 tablas con los 10 mandamientos. ¿Qué había allí? Las 2 tablas con los 10 mandamientos. El maná que estaba dentro tiene una gran representación para el sustento, para cómo Dios suple a su pueblo, como suplió en el desierto a su pueblo después de haberlo liberado de Egipto, con una alimentación del cielo especial, una alimentación que no trae consecuencias. Esto podría representar el modo de alimentarnos sustentado por el mismo Dios de sus manos, con una alimentación que viene del mismo cielo. Es importante la alimentación en el cristiano. Otro punto, la vara de Aarón, representado por el sacerdocio. Nosotros somos un real sacerdocio. Hemos sido llamados para ser un pueblo escogido por Dios,
una nación santa. Y hay otros elementos más que esta vara de Aarón nos aplica a nosotros, llamándonos a tener un cumplimiento fiel para este tiempo. Pero me llama mucho la atención las dos tablas con los 10 mandamientos. ¿Qué hacen los 10 mandamientos dentro del arca del pacto? ¿Qué tiene que ver esto de que en el cielo, diga el libro de Apocalipsis, como acabamos de ver en el capítulo 11, versículo 19, que dice que el templo de Dios en el cielo fue abierto? Eso fue Juan el apóstol viendo la visión que se le dio del libro de Apocalipsis, estando desterrado en la isla de Patmos. Tiene una visión, ve el templo de Dios abierto y ve algo interesante dentro del templo de Dios. Vio el arca del pacto. La pregunta que yo le hago a usted es la siguiente. ¿Usted cree que esa arca del pacto estará vacía o tendrá los mismos elementos? El maná, la vara, y también tendrá las tablas con los 10 mandamientos, o Dios lo sacó de allí. Es bueno que usted y yo meditemos en que todo lo que está escrito en el santuario terrenal es un modelo de lo que está en el cielo. Y cerramos esa parte mencionándola con la interesante cita que nos dice que el mismo Jehová, el mismo Dios, dijo a Moisés en Éxodo capítulo 25, versículo 8 lo siguiente: y harás un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Este santuario fue dado por Dios. El libro de Hebreos también dice algo interesante y maravilloso. Refiriéndose al santuario dice: esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían ofrecer o hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que rinda culto. Estas son ordenanzas de la carne que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué fue lo que cambió con el pacto anterior, con estas ordenanzas y estos rituales del santuario y el nuevo? ¿Será que el nuevo tiene menos requerimientos? Dice el versículo 11 que acabamos de leer que este es más amplio y más perfecto. Cuando habla de que es más perfecto es porque no tiene ningún tipo de defecto y ya ha sido completada la ofrenda, la que se ofrecía en aquellos tiempos. Esos sacrificios eran imperfectos comparado con el cumplimiento real que era Cristo, que fue ofrecido de una vez y para siempre, y como era perfecto, ya no había que ofrecer más sacrificios. Algo maravilloso y algo interesante que tiene también es saber de que este pacto, este nuevo santuario, o el real más bien, porque no ha cambiado, es más amplio que el modelo, porque el modelo era simplemente una copia, como una maqueta que refleja o simboliza lo que está en el cielo. Un símbolo no es lo real, es una figura de la realidad. Y la realidad es que todo lo que se dio para nosotros en la tierra era para que miremos hacia lo que está en el cielo. Todo eso con esa representación, pero con más profundidad en el reino de los cielos. Cristo ha hecho de nosotros algo presente, y es que Él intercede directamente por nosotros. Él murió como ofrenda, se sacrificó de una vez y para siempre. Esto fue más perfecto que el anterior. Por otro lado, Él mismo sube al cielo para interceder por cada uno de nosotros como nuestro sumo sacerdote,
como nuestro abogado, como nuestro intercesor. No un ser humano que podía errar, sino el mismo que murió, el mismo que creó los cielos y la tierra, es el mismo que intercede por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y esperamos que esto sea de mucha bendición y crecimiento espiritual para tu vida y que puedas compartir con otros este mensaje.